Mis buenos hermanos y hermanas, que se les bendiga, les habla Pablo Jiménez. Les envío un saludo muy caluroso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante. Y vamos a tratar de analizar qué fue eso de la Reforma Protestante, pero viéndolo desde una óptica muy particular, y es los puntos de contacto que nosotros tenemos con la Reforma Protestante. En primer lugar, tenemos que indicar que la Reforma Protestante fue un movimiento motivado por toda una serie de fuerzas históricas. Por ejemplo, habían toda una serie de asuntos políticos que estaban involucrados con la Iglesia Católica. Había habido una división entre la Iglesia Católica al occidente y la Iglesia Ortodoxa al oriente. Así que desde Constantinopla se dirigía la Iglesia Ortodoxa y desde Roma la Iglesia Católica. Claro está, hubo una guerra y eventualmente Turquía se perdió y llegó a ser un país como lo es hoy, básicamente musulmán. Sin embargo, esa cisma, esa división entre católicos y ortodoxos fue muy importante dentro de la Edad Media. Ahora bien, el Vaticano se convierte en un pequeño estado. En Italia habían varias ciudades que funcionaban como pequeños estados, como pequeños reinos. Y el Papa a veces se comportaba más como un príncipe secular que como un líder religioso. Eso trajo toda una serie de problemas, sobre todo porque mientras el Vaticano estaba tratando de mantener su poder político, estaban surgiendo los grandes estados en Europa. O sea, un lugar como España, donde habían habido toda una serie de reinos, ahora se convierte en un solo país. Pasa lo mismo con Francia, pasa lo mismo con Inglaterra, y eventualmente va a pasar lo mismo con los Países Bajos y con lo que hoy nosotros llamamos Alemania. En ese sentido, había toda una serie de presiones políticas envueltas en todo esto. Ahora bien, en segundo lugar, había una crisis moral en la iglesia. Y eso es innegable. Había una gran crisis moral. Por ejemplo, uno de los papas más corruptos en la historia del papado se llamó Rodrigo Borgia. Y él, pues, estuvo en el Vaticano en el tiempo de la conquista de América. Y fue una de las personas más corruptas en todos los sentidos que usted pueda ver. Términos morales, económicos, doctrinales. Por lo tanto, había una gran crisis moral dentro de la iglesia. Y mucha gente buena que veían ese tipo de conducta y la rechazaban, porque entendían perfectamente que esa conducta no representaba dignamente la fe. Y déjeme decirle que Rodrigo Borgia fue sucedido por Juliano de las Róveres, que fue tan o más corrupto que él. Por lo tanto, la iglesia necesitaba una reforma desde adentro para lidiar con ese tipo de corrupción. Pero en tercer lugar, habían asuntos religiosos, teológicos. Por ejemplo, tómese el caso de lo que ocurre con las indulgencias. ¿Qué son eso de las indulgencias? El decreto de las indulgencias fue básicamente un truco, donde el Vaticano buscó la manera de levantar fondos para crear las grandes obras renacentistas que querían hacer en el Vaticano. ¿Y cuál era ese truco? El truco era que si usted daba una cantidad de dinero, el Papa entonces le daba un documento diciendo que ya sea usted o sus seres queridos iban a pasar menos tiempo en el purgatorio. Esto, claro está, es imposible. No hay manera de que una persona firme un documento que tenga algún tipo de impacto en la vida espiritual que va a tener alguien en la eternidad. Sin embargo, se predicaba esto, se le llamaba las indulgencias. Y había personas inescrupulosas que decían,
cuando usted tira la moneda al cofre, claro está, la moneda va a saltar, así mismo van a saltar las almas del purgatorio hasta el cielo. Por lo tanto, esto incendió las pasiones de mucha gente que veían esto como una poca vergüenza, entre ellos Martín Lutero. Y Lutero tuvo debates con personas que vendían indulgencias, porque esto se vendía en las iglesias. Y él decía, bueno, si el Papa tiene tal poder, ¿por qué no hace eso gratuitamente para todos los creyentes? Así que lo que le quiero decir es que había muchas razones para la reforma. Asuntos políticos, asuntos morales y asuntos doctrinales. Ahora bien, usted va a decir, pero si la crisis era tan grande, ¿por qué no hubo un momento de reforma antes? Bueno, el hecho es que no hubo uno. Hubo varios intentos de reforma a través de los años. Por ejemplo, Juan Wycliffe, que vivió a partir del año 1330, fue una de las personas que abogó por una reforma de la iglesia. Y claro está, la mayor parte de estas personas pagaron con sus vidas. Uno de los discípulos de Wycliffe, que se llamó Juan Hus, también predicó la necesidad de una reforma. Y Hus nació a finales del siglo y entonces ya para los años 1400 es que tiene un gran impacto. Y finalmente pues muere asesinado, muere condenado a muerte. Entonces, algunas de las personas que habían escuchado las doctrinas de Hus forman entonces iglesias, forman entonces movimientos religiosos. Por ejemplo, encontramos a los moravos, a la iglesia morava, al movimiento de los moravos. Era un movimiento dentro de la iglesia católica, pero estaba al margen de la iglesia y finalmente fue excomulgado. Estas personas tuvieron un gran impacto de parte de las enseñanzas de Juan Hus. Y cuando surge el protestantismo, pues se unen al movimiento protestante. En ese sentido, ya les he enumerado 3, pero aparte de eso, tenemos que hubo otro movimiento que fue muy importante. Me refiero de manera particular a lo que se llamó el movimiento conciliar. El movimiento conciliar. ¿Y qué era eso? Bueno, era un esfuerzo de reforma dentro de la misma iglesia, diciendo que había que hacer concilios, o sea, reuniones de toda la iglesia, por eso le llaman concilios ecuménicos, porque venían personas, obispos, cardenales, de todas partes del mundo, para lidiar con este tipo de asuntos importantes para la iglesia. Y esto se hace crítico porque hay un momento para los siglos XIII y XIV que hay 2 papas. Hay uno en el sur de Francia y otro en Roma. Entonces nombran un tercer papa para que los otros 2 renuncien. Y no renunciaron. O sea que ahora había 3 papas. Entonces la Iglesia Católica tiene que hacer toda una serie de concilios para lidiar con eso y también para lidiar con el movimiento de Juan Hus y acabar con lo que ellos veían como personas que eran herejes. En ese sentido, es importante que usted entienda que había toda una serie de esfuerzos de reforma, pero fracasaron. Algunos, como le dije, los moravos y otro grupo que no le mencioné, los valdenses, que también hunden sus raíces en el tiempo antes de Lutero, sobreviven y llegan a convertirse en movimientos protestantes. Lo que ocurre es que Lutero surge en un momento particular de la historia, en una coyuntura particular de la historia, donde Carlos V había ganado el puesto de ser el emperador del Sacro Imperio Romano, que era una reliquia de lo que había sido el Imperio Romano, y estaba atado a la iglesia. Pero él ganó por poco. Y la persona que quedó como el otro candidato, el candidato alterno, fue Federico, el elector de Sajonia. Entonces, ese señor
que tenía mucho poder político, se convierte en el protector de Lutero. O sea que Lutero surge en un momento muy particular, donde Carlos V y la Iglesia Católica tienen toda una serie de desafíos, y uno de ellos, como veremos en unos minutos, fue la conquista de América. Una de las cosas que evita que Carlos V sencillamente arrase con Europa es precisamente el descubrimiento de América y la colonización de América, porque él era rey de España. Por lo tanto, ahora tenía un reino donde no se ponía el sol. Y todo eso posibilitó que Lutero sobreviviera y que no fuera asesinado, a pesar de que tuvo que enfrentar varios juicios eclesiásticos. Como le dije hace unos minutos, los estados europeos estaban surgiendo, se estaban consolidando los idiomas, se estaban consolidando las identidades nacionales. Eso en gran parte ocurre porque se pudo vencer esa oleada que venía del Islam y hacer que pararan en Turquía. Ahora bien, como parte de todo esto, se descubre que algunos filósofos y eruditos árabes habían guardado obras clásicas, originalmente escritas en griego. Así que parte de lo que nosotros llamamos el Renacimiento fue que ahora la gente empieza a estudiar a Platón y Aristóteles, empiezan a estudiar filosofía antigua. Y entonces surge un deseo de volver a las fuentes, volver a revisar el pasado, volver a examinar las cosas que habían sido y que sencillamente se habían olvidado durante parte de la Edad Media. Como parte de eso, se revisa el Nuevo Testamento griego. Y un hombre llamado Erasmo de Rotterdam hace lo que se llamó la versión autorizada del Nuevo Testamento griego. Ahora hay una base para la traducción de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Y esa versión autorizada fue la base de todas las traducciones durante el tiempo de la Reforma. Por ejemplo, de la Biblia King James en inglés, de la traducción Seconde en francés y de la Reina Valera al español. Todo este deseo de volver a estudiar, de volver a las fuentes, tiene un impacto. Y es que la gente empieza a reevaluar las tradiciones. Y empiezan a reevaluar las enseñanzas de la iglesia. Y empiezan a reevaluar todas las tradiciones que habían recibido de los antiguos. Todo esto se conjuga con el nacimiento de una nueva tecnología que cambió el mundo. Me refiero a la invención de la imprenta. Hasta ese momento, los libros se pasaban a mano. Un monje que dedicaba su vida a producir Biblias, quizás en toda su vida, podía producir 5 o 6 Biblias. Ahora, la imprenta permite producir centenares o miles de copias de libros. La imprenta lo cambia todo. Ante la invención de la imprenta, hubo una resistencia muy parecida a la que hemos experimentado con la invención del Internet. ¿Qué pasa? Esa nueva tecnología implica unos desafíos educativos. La mayor parte de la gente era analfabeta, la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Mucha gente decía, pues no perdamos el tiempo porque la gente no va a aprender. Pensaban que nada más una fracción de la población iba a poder aprender a leer. Sin embargo, todo el mundo se sorprende porque prácticamente cualquier persona puede aprender a leer. Ahora la gente puede leer la Biblia. Ya no dependen de que un párroco se las lea o de ir a una catedral donde había toda una serie de esculturas pequeñas
y que alguien las utilizara para enseñarles las historias bíblicas. Ahora pueden leer la Biblia. Ahora pueden estudiar la palabra. Y esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. La Biblia está en las manos del pueblo. Algo que quizá usted no sabía es que durante el tiempo de la Reforma hubo una pandemia. Así como lo escucha, una pandemia. Lo que se conoce como la peste bubónica o la peste negra se iba moviendo de país en país. Y hubo un tiempo durante la Reforma luterana que la gente tuvo que hacer lo que nosotros hicimos hace unos años, quedarnos encerrados en nuestras casas. Y la gente no podía ir a la iglesia. Porque durante ese tiempo de pandemia, pues una de las pocas cosas que usted podía hacer era mantener una sana distancia o el distanciamiento social de aquellas personas que estaban enfermas. Ahora que la gente sabe leer, que está en su casa, ¿qué hacen? Se ponen a leer la Biblia. Se ponen a leer la palabra de Dios. Y tienen preguntas. Y empiezan a cuestionarse prácticas de la iglesia, si son bíblicas o no son bíblicas. Todo esto abonó a la Reforma protestante. No podemos olvidar que la Reforma protestante ocurre al mismo tiempo que la conquista de América. Una cosa va de la mano de la otra. Y en muchos sentidos, como le dije, sin la conquista de América, probablemente Lutero hubiera sido asesinado. La conquista de América también presentó un problema teológico, porque fue el encuentro con el otro. Ahora la gente descubre países que no soñaban que existían, donde hay miles y miles y miles de personas que son muy distintos a ellos, que tienen otro tipo de religión, que se ven distintos, que tienen otro tipo de lenguaje. Y ese encuentro con el otro marcó una crisis en Europa. Por ejemplo, una de las preguntas que se hacía la gente era si los indígenas eran seres humanos. Y había personas que decían que sí. Y había otras personas que decían que no eran seres humanos, que eran algún tipo de primate, de mono, avanzado. Esta teoría que ahora pues es lo que se le enseña a todo el mundo, que el hombre desciende del mono. Originalmente eso se desarrolló nada más para explicar la existencia de personas con tez oscura, específicamente las personas de África y de América. Ese encuentro con el otro marcó una crisis también teológica. Por ejemplo, para los años 1507, 1508, en la ciudad de Burgos, en España, se lleva a cabo una reunión de teólogos para dilucidar si los indígenas eran seres humanos o no. El concilio terminó diciendo que sí, que más o menos eran seres humanos. O sea que físicamente eran seres humanos, pero que su entendimiento estaba limitado. Y que una persona morena, ya fuera de África o una persona que venía de las tribus indígenas de América, jamás podía llegar a tener pleno conocimiento y ser adulta. Por eso, uno de los insultos que se le decía a los esclavos era muchacho. En inglés, boy. Y usted podía tener 50 o 60 años y todavía le decían muchacho, boy, en inglés. ¿Por qué? Porque la idea era que si usted era una persona de tez oscura, su entendimiento estaba limitado. Y usted tenía que estar bajo la tutela de la raza blanca. Todo esto se conjuga para crear las condiciones donde la iglesia tiene que mirarse a sí misma y tomar decisiones con respecto a lo que la iglesia es. Y eso es lo que lleva a
la iglesia, que en el oeste había sido monolítica, a convertirse en una iglesia diversa cuando surge el movimiento protestante. Yo creo que hasta este punto usted ha ido haciendo conexiones y puntos de contacto entre nuestra situación y la situación del tiempo de la Reforma. Nosotros también experimentamos en la sociedad problemas políticos, problemas morales y problemas doctrinales dentro de las iglesias. Nosotros también estamos viviendo tiempos de nuevas tecnologías. El Internet y la inteligencia artificial lo están cambiando todo. Lo están cambiando todo. Cosas que eran inimaginables o cosas que nada más se veían en las tirillas cómicas, ahora son realidades. Esto presenta un desafío para la iglesia. Y nosotros tuviéramos mucha más pelea y discusión por el Internet, si no fuera porque pasamos por una pandemia. Y la pandemia nos ahorró una generación de peleas de si debíamos usar el Internet o no en la iglesia, porque no nos quedó de otra. Y ahora la cantidad de iglesias que utilizan el Internet para llevar a cabo sus cultos y para transmitir enseñanzas es enorme. Esta nueva tecnología que veníamos debatiendo el uso de ella, y algunas iglesias llevaban años transmitiendo. Por ejemplo, cuando yo pastoreaba la Iglesia de Discípulos de Cristo de Espinosa, nosotros comenzamos a transmitir en vivo los cultos desde el 2012, antes de que existiera Facebook Live, y lo hacíamos por un sistema que se llamaba Ustream. Pero ahora es común, es completamente normal que usted va a una iglesia y usted ve una cámara y se está transmitiendo por Internet. Esto presenta unos problemas educativos. En primer lugar, tenemos ahora la educación remota o la educación a distancia. Por ejemplo, ahora mismo esto es un esfuerzo de educación a distancia, porque yo no estoy en Puerto Rico hablando frente a ustedes. Yo estoy grabando esto antes. Ahora bien, esto no solamente presenta un desafío en términos de cómo uno aprende, también un problema de producción. Yo enseño predicación. Una de las ramas que yo enseño es la predicación. Pues desde por allá, el 2011, 2012, yo decidí que yo no iba a dar cursos de predicación sin hablar de cómo producir archivos de audio y vídeo de nuestros sermones. Muchos estudiantes se me quejaban diciendo, están perdiendo el tiempo con esto. Y cuando vino la pandemia, pues tuve varios estudiantes escribiéndome, diciéndome, gracias profesor. Con esto lo que le quiero decir es que algunos de nosotros veíamos esto venir, pero había mucha resistencia. La mayor parte de los seminarios no nos prepararon a los ministros, no prepararon a las iglesias, no prepararon a los pastores y a las pastoras para convertirse en personas que podían producir contenido. Yo tengo un amigo que dice que ahora todos los pastores tenemos que ser videógrafos. Yo creo que él está exagerando la nota, pero sí, todas las iglesias tienen que tener algún tipo de conocimiento de producción de audio y vídeo para poder ministrar en estos tiempos post pandemia. Nosotros también nos estamos reencontrando con el otro. Y hay una enorme diversidad cultural. Por ejemplo, cuando yo me criaba, en Puerto Rico habían como 4 canales de televisión nada más. Y el hecho de que existieran no quiere decir que su televisor lo iba a poder agarrar, que usted podía captar la señal y verlo. Yo tenía muchas amistades que me hablaban del Canal 7. El Canal 7 yo nunca lo veía porque no se veía en mi casa. Así que yo me levanto viendo 2 o 3 canales de televisión. Nosotros entonces pasamos al tiempo del cable TV. Y ahora la gente podía tener 40, 60, 100, 200 canales.
Sin embargo, eso ya pasó. El cable TV es una tecnología pasada de moda. Ahora nuestros chicos, nuestros hijos y nuestros nietos ven la televisión en sus teléfonos móviles y en sus tabletas inteligentes. Y por ahí pueden básicamente hablar con cualquier persona del mundo y aprender de cualquier región del mundo y poder dominar cualquier idioma si quisieran hacerlo. Nosotros ahora tenemos una ventana a la diversidad del mundo por medio del Internet. Eso trae crisis. La diversidad trae crisis. El encuentro con la diversidad trae crisis. Pero también nos obliga a crecer. En resumen, la Reforma Protestante fue un movimiento sumamente importante, no solamente para la Iglesia, sino para todo el mundo occidental. A la larga tuvo efectos muy positivos, tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia Protestante. Sí, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tuvo un concilio poco después de la Reforma Protestante. Y si no llega a ser por eso, la Iglesia Católica hubiera desaparecido. La Reforma fue buena para la Iglesia Católica. La Reforma fue el origen del protestantismo, así que fue bueno para el protestantismo. Pero los reformadores acuñaron una frase en latín que nosotros tenemos que aplicárnosla. Ellos entendieron que esto de la reforma no es algo que se debe dar cuando hay una crisis o cuando estamos a punto de desaparecer como iglesia. La frase en latín es Ecclesia reformata semper reformanda. La iglesia reformada siempre está en proceso de reforma. Y nosotros tenemos que valorar eso. Dios nos llama a estar en un constante proceso de reforma. Eso es lo que Dios desea. Que nuestra iglesia sea viva, una iglesia eficaz, una iglesia que esté al tanto de la tecnología, una iglesia que responda a los desafíos educativos, una iglesia que responda a los problemas sociales, una iglesia que predique el evangelio, utilizando aún las formas más novedosas, y una iglesia que esté en constante proceso de reforma. Yo espero que estas notas hayan sido de bendición para usted y que de alguna manera le ayuden a pensar de una manera novedosa sobre este importante movimiento que es la Reforma Protestante. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.